Bastante, bastante frío. Eh, Vamos a dar inicio a este tiempo de estudio. Espero que haya leído el capítulo número 1 del libro, ¿cierto? Eh, em, Esa es la idea. Así que si no lo ha hecho, los animo, ¿cierto? Para que lo hagan, para que puedan dedicar un tiempo a la lectura. Bueno, no solamente a la lectura, sino que también a la reflexión. Eh, Hoy en la tarde publiqué en el WhatsApp de la iglesia una hojita, ¿cierto? Un PDF que es la guía de estudio que trae el libro, ¿verdad? Así que usted también la tiene ahí. Y si nos da el tiempo, vamos a pensar al menos en una o dos preguntas que ahí están en esa hojita en esa guía de estudio, ¿ya? Vamos a comenzar y junto con algunos textos que vienen en el libro, en cada una de las lecciones, creo que van a ser muy fundamentales que podamos acompañar este tiempo de estudio con algunos capítulos del libro de Efesios, otros del libro de Gálatas, esta nueva vida en el Señor. ¿Ya? Hablar del fruto del Espíritu tiene que ver con eso, tiene que ver con la nueva vida que el Señor nos da, ¿ya? La nueva vida en Cristo. Y por eso quiero que abrir este tiempo de estudio leyendo un versículo del capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios, Efesios 4:17, solamente ese versículo, ¿ya? Tengo acá la Reina Valera y dice lo siguiente. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Lo voy a volver a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Con este texto vamos a abrir este tiempo de estudio y si usted pone atención a lo que el texto bíblico nos dice, hay a lo menos dos o tres cosas muy, muy, muy fundamentales dentro de lo que Pablo ahí menciona, ¿cierto? Pablo está hablando a personas cristianas. La carta a los Efesios está dirigida a una iglesia que está en Éfeso, ¿ya? En el Asia Menor. Eh, Y Pablo menciona al menos tres cosas fundamentales en la vida del cristiano, ¿no? Y que están muy íntimamente relacionadas con lo que nosotros estamos estudiando en este tiempo. Y Pablo dice que ustedes ya no anden como los otros gentiles. Eso es lo primero. Eh, y en esta expresión, Pablo está colocando un antes y un después en la vida de los hermanos de Éfeso, ¿no? Vida que también ellos conocen, obviamente, porque cada uno de ellos y cada uno de nosotros ha sido llamado del mundo en este lenguaje tan eh, coloquial, ¿cierto? Evangélico, ¿no? El mundo, decimos nosotros. Es decir, de no conocer a Cristo, de no conocer al Señor, de no caminar en el Evangelio, en la santidad del Evangelio, en la transformación del Evangelio. Y Pablo hace mención a eso. Y le dice, ustedes ya no anden, ya no vivan, en otras palabras, ¿cierto? Como el resto de la gente, el común de la gente, ¿cierto? Que andan en la vanidad de su mente. Recuerda usted que en el capítulo del jueves pasado hablamos acerca de lo que el Señor hace en nuestra vida, en nuestro carácter. ¿Se acuerda que hablamos del carácter? Y hablamos de las características del carácter, de lo que significa o lo que tenemos que nosotros atesorar en cuanto a la transformación de nuestro carácter. Y dentro de eso dijimos de que nuestro carácter, ¿cierto?, se moldea, se transforma, se cambia, ¿verdad? Y obviamente este libro que estamos estudiando nos lleva a eso, a moldear nuestro carácter, ¿cierto? Y nuestro carácter va a moldear nuestra conducta. Esta es una cadena, ¿cierto? La palabra del Señor que es sembrada en nuestros corazones, ¿cierto? Razonada en nuestra mente, ¿verdad? Movida por el Espíritu Santo, impulsados por el Espíritu Santo, ¿verdad?
nos lleva a que nuestros pensamientos vayan cambiando, nuestra forma de pensar, nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver la vida vaya cambiando, y eso obviamente va a cambiar nuestra práctica de vida, ¿cierto? Pensamientos cambiados, mente transformada, ¿cierto? Práctica de vida también cambiada y transformada por el Señor, ¿verdad? En donde a través de lo que pensamos y lo que hacemos, ¿cierto? Glorificamos al Señor. Lo hacemos para la gloria del Señor, ¿verdad? No para gloria nuestra, a eso me refiero, ¿cierto? No para que nosotros nos sintamos engrandecidos, ¿cierto? O nos sintamos superiores al resto de las personas, sino para la gloria del Señor, ¿ya? Dicho eso, vamos a ir entonces a la presentación que les he preparado en esta oportunidad para compartir con ustedes. Tengo entendido que puedo compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve o no se ve. Sí, se ve, ¿cierto? Ahí está. Vamos entonces con este capítulo número uno, am, acerca de este libro, El fruto del Espíritu, los hábitos de la gracia, de Jerry Bridges. Em, este texto que está acá, tomado de Efesios 4, ¿no? Tomado de Efesios 4, 22 y 24, dice lo siguiente. Dice, desháganse. Yo tomé aquí otra versión, ¿no? La nueva traducción viviente. Por eso es diferente si usted tiene la NBI, ¿cierto? O la Reina Valera. Pero es interesante cómo lo plantea esta traducción, que a mi entender, al menos para este tiempo de estudio, es mucho más comprensible a lo que Pablo apunta con lo que está diciendo, ¿cierto? Desháganse de su vieja naturaleza, dice Pablo en Efesios 4, del 22 al 24. La vieja naturaleza que está pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Versículo 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Versículo 24. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y hay tres frases en cada uno de estos versículos que yo pongo en rojo ahí, que son las que vamos a trabajar en el transcurso de este tiempo de estudio, ¿ya? Asumiendo el carácter de Dios es el título del capítulo que vamos a revisar en esta oportunidad, ¿no? Asumiendo el carácter de Dios. Eh, Y obviamente el texto que yo les comparto ahí es el texto que encabeza este capítulo, ¿no? Este capítulo arranca con este texto como base. Y desde ahí, ¿cierto? Nos da algunos lineamientos en este caminar, en este desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas, ¿no? Que apunta, y aquí a lo mejor me voy a adelantar un poco, pero apunta a una meta, apunta a un logro, ¿cierto? Que es sobre el cual o para el cual estamos caminando en esta dirección, ¿cierto? De que el Señor transforme nuestro carácter, ¿no? Que el Señor cambie nuestro carácter. ¿Y cómo vamos a partir? Dándonos cuenta que tenemos que eh, aceptar, entender de que hay algunas cosas que tienen que ser cambiadas en nuestras vidas, ¿ya? Asumiendo el carácter de Dios. Entonces vamos a hablar sobre eso en esta oportunidad, ¿ya? Um, Despojados del viejo hombre, dice la versión Reina Valera, ¿no? Parte de lo que leíamos anteriormente. Despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo. Dos acciones que están ahí eh, incluidas, ¿cierto? En el texto que acabamos de leer, ¿cierto? Eh, Despójense, dice Pablo en la versión Reina Valera, despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre, ¿no? Y luego da unas características de cada una de estas dos naturalezas, ¿cierto? La naturaleza del viejo hombre, que es carnal, que es
dice, a la semejanza de Dios, ¿no? Y ahí está esta diferencia que uno tiene que empezar a asumir en nuestra vida. Y de aquí también arranca lo siguiente, hermanos queridos, que tiene que ver con esta lucha en nuestro cuerpo, ¿no? Hay un texto que lo voy a citar así brevemente y a lo mejor si alguno lo quiere compartir más adelante, se lo voy a mencionar, no le voy a dar la cita, pero Pablo dice, yo, eh, queriendo hacer lo bueno, dice Pablo, hago lo malo. No sé si usted se recuerda de ese texto bíblico, ¿cierto? Y Pablo lo presenta como una lucha en su persona. Es decir, parece que internamente está como impulsado a hacer el bien, pero parece, dice Pablo, que los miembros de mi cuerpo, es decir, mi carne, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Mi cuerpo, parece que se niega a hacer el bien y se inclina más por el mal. Y Pablo como que sufre cuando uno lee ese texto, ¿cierto? Ve que internamente Pablo tiene un sufrimiento existencial, ¿no? Porque él ve que a pesar de querer hacer lo bueno, termina muchas veces equivocándose, ¿no? Y ahí estamos también todos representados en lo que Pablo nos está diciendo, ¿no? Lo dejo ahí, ¿cierto? Estoy parafraseando ese texto para que usted a lo mejor lo pueda revisar en su Biblia, ¿cierto? Lo pueda buscar y podamos ver algunos detalles que Pablo menciona allí. Bueno, el carácter cristiano, ¿cierto? El carácter cristiano, el carácter que camina o va en este caminar, ¿cierto? Para desarrollar el fruto del Espíritu en nuestra vida, surge de la devoción a Dios. Y si usted se da cuenta en este primer capítulo, en que nos habla acerca de asumir el carácter de Dios, el autor nos lleva por este camino de la devoción, por este camino de poder encontrarnos con el Señor, por este camino de poder acercarnos a Él de una manera eh, con temor, con temblor, ¿cierto? No soberbia, sino que de una manera en la cual nosotros nos rendimos ante Él. Eso implica lo que es la devoción, rendirnos ante Él, ¿cierto? Entregarnos, ¿cierto? Entregar el corazón, entregar nuestras luchas, entregar nuestras debilidades en nuestro corazón, ¿ya? Entonces, el carácter cristiano surge de la devoción a Dios. Eso es algo que tenemos que tener presente en nuestra vida, ¿no? No es algo nuestro, no. Es lo que el Señor está haciendo en nosotros, ¿no? De acuerdo a eso, ¿qué es lo que nos dice el texto que estábamos mirando? Bueno, desháganse de su vieja naturaleza, dice Pablo, ¿no? Vayan dejándola de lado, vayan olvidándose de aquellas cosas, dejen de practicar aquellas cosas que ustedes antes practicaban, ¿no? Eh, Dejen esos hábitos, ¿cierto? Esos hábitos dañinos, pecaminosos, déjenlos de lado, vayan dejando de practicarlo, ¿cierto? Vayan perdiendo la costumbre, el hábito, el término hábito, ¿cierto? Un término griego, etos, que tiene que ver con costumbre. Vayan dejando esa costumbre, ¿cierto? Vayan dejando de lado esa mala costumbre, un término que a lo mejor igual nosotros lo tenemos arraigado en nuestra cultura, ¿cierto? Y a veces decimos, de los niños sobre todo, ¿cierto? Hoy no, este niñito tiene una mala costumbre, ¿no? No sé si usted lo ha dicho en algún momento, ¿cierto? O mi hijo tiene una mala costumbre. Pero esa mala costumbre también está presente en nosotros los adultos y también tenemos malas costumbres, ¿no? No solamente los niños, los adultos también tienen malas costumbres. Bueno, y Pablo está escribiendo a adultos, está escribiendo a hombres y mujeres, ¿cierto? Que creen que forman parte de una iglesia y que tienen malas costumbres. Y eso tenemos que asumirlo, ¿no? Eso es lo primero. No podemos pretender asumir el carácter de Dios en nuestras vidas, es decir, caminar en esta dirección de que el Señor se vaya viendo más reflejado en nosotros, en nuestra vida, si no asumimos que tenemos malas costumbres. De ahí tiene que partir esto, ¿cierto? Por eso Pablo lo primero que dice es, desháganse de su vieja naturaleza. Eso es lo primero. Es decir, si no hay esa conciencia de que nuestra vieja naturaleza está obrando en contra de lo espiritual, entonces no va a ocurrir esta transformación en nosotros, no va a ocurrir este cambio en nuestra vida, en nuestro pensamiento y en nuestra práctica, ¿ya? Entonces, por eso Pablo comienza por ahí, desháganse de su vieja naturaleza, con todo lo que ello implica, ¿no? Con todo lo que ello implica. Y ese camino es largo, hermanos.
Ese es un camino de toda la vida, ¿no? También lo vamos a ir. Dejen que el Espíritu los renueve, dejen que el Espíritu Santo haga su trabajo en ustedes. En el fondo eso. Dejen que el Espíritu Santo los renueve, renueve sus pensamientos. Y si renueva sus pensamientos, ¿cierto? Van a tener nuevas acciones, ¿no? En tercer lugar, pónganse la naturaleza, la nueva naturaleza. Vístanse de esto, es decir, usen aquello, ¿verdad? Cuando usted se viste, usted usa algo, ¿o no? ¿Cómo sabe que está vestido? Cuando va, ¿cierto? Yo visto una camisa, por ejemplo, o visto un chaleco, visto un polerón, ¿verdad? Y si lo visto es porque yo me lo pongo, ¿cierto? Y lo uso, ¿cierto? Entonces lo que Pablo está diciendo es eso, pónganse la nueva naturaleza, vístanse de esta nueva naturaleza, úsenla, ¿cierto? Practíquenla. Vayan dándole uso a la nueva naturaleza, aunque eso signifique, hermanos queridos, algún tipo de lucha en nosotros, que como dije, obviamente, pero tenemos que darnos cuenta que tenemos que usar estos nuevos hábitos que el Señor nos está mostrando y que, como lo vimos el jueves pasado, ¿cierto? Al revisar ahí y mencionar estos hábitos de la gracia, como lo plantea el autor del libro, nosotros lo conocemos como el fruto del Espíritu, ¿cierto? Y ahí hay nueve cualidades que menciona el apóstol cuando escribe a los eh, nueve cualidades que dice, este es el fruto del Espíritu, es lo que debe estar en ustedes, es lo que debe fluir en ustedes, en su carácter, ¿cierto? Y luego menciona varias cosas, amor, dice, debe fluir paz, debe fluir paciencia, ¿verdad? Y lo que Pablo dice es, bueno, vístanse de esta nueva, vístanse de amor, vístanse de paz, vístanse de paciencia, ¿cierto? Pero eso va a significar que vamos a tener que trabajar en la vida para poder tener paz, para poder tener amor, para poder tener paciencia, para poder tener amabilidad, ¿cierto? Con aquellas personas que, como dije, creo también el jueves pasado, a veces no siempre son los más simpáticos con nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos que esto fluya, ¿cierto? En nuestra vida, a pesar de encontrarnos con una sociedad o con gente o personas que a lo mejor no son muy agradables con nosotros, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos una lucha que es interna en cuanto a lo que ocurre en nosotros, pero por otro lado también tenemos que enfrentarnos, ¿cierto?, a nuestro entorno para poder dar práctica a lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Vamos a la tercera lámina. Tres pasos de la obra transformadora del Espíritu Santo dentro de nosotros, que es lo que hablábamos recién. Y ahí vamos a mencionar solamente, ya hemos mencionado lo fundamental, ¿cierto? Pero a lo menos pensar en algunas cositas que están presentes ahí y dejarla mucho más claro todavía, ¿cierto? Cuando Pablo dice, desháganse de la vieja naturaleza, de su vieja naturaleza, de la de ustedes, de la mía, ¿cierto? De la de cada uno de nosotros. Pablo está hablando de esta naturaleza que es pecaminosa, que está corrompida, ¿cierto? Por eso los malos pensamientos, por eso las malas acciones, por eso, ¿cierto? Respondemos de mala manera, por eso actuamos de mala manera. eh, y podríamos agregar ahí un sinnúmero de cosas, ¿cierto? Respecto de esto, ¿no? Que está viciada, dice Pablo, con los malos deseos propios de una naturaleza corrompida, ¿verdad? Que está dominada, que está empujada por el engaño, ¿cierto? Hacer nosotros un largo listado, muy similar al que hace Pablo, ¿cierto? Cuando menciona las obras de la carne, ¿cierto? Y las obras del espíritu, ¿cierto? En Gálatas 5. Y ahí tenemos una larga lista, pero uno podría seguirle agregando a esa larga lista, no es todo, ¿no? Hay muchas cosas más, ¿cierto?, que forman parte de este mundo moderno en el cual vivimos y que también, ¿cierto?, de lo que es Dios,
¿cierto? De lo que es su santidad, de lo que es su justicia, ¿verdad? Entonces, por un lado, tenemos esto, ¿cierto? Deshacernos de todo aquello, de todo lo viejo. Por eso Pablo pone este énfasis, ¿cierto? Y habla acerca de la vieja naturaleza, de la vieja vida, de la vida antes de Cristo, ¿no? Luego, dice Pablo, dejen que el Espíritu les renueve. ¿Qué cosa? Dos, a lo menos apunta a dos direcciones que son las fundamentales para nuestra vida en sí, ¿cierto? Los pensamientos y las actitudes, las prácticas, ¿cierto? Los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu, y aquí Pablo usa este término, dejen que el Espíritu les renueve. ¿Por qué dejen que el Espíritu les renueve? Porque nuestra carne se resiste, ¿no? Mi naturaleza pecaminosa se resiste a ser cambiada, a ser transformada, ¿no? Se impone o intenta imponerse, ¿cierto? Y ahí es donde Pablo dice, pónganse entonces la nueva naturaleza, pónganse, vístanse, como decía recién, de estos nuevos hábitos, ¿cierto? Que son semejantes a Dios, que están marcadas por la justicia, por un Dios justo y por un Dios que es santo. Por lo tanto, esta nueva naturaleza está investida de santidad, santidad que nos acerca a Dios, no que nos aleja. La antigua naturaleza nos aleja de Dios, la nueva naturaleza nos acerca a Dios, ¿cierto? Nos lleva a caminar en la dirección correcta, ¿cierto? Y cuando vamos mirando el primer capítulo del libro, ¿cierto? Nos lleva hay a lo menos 6 pasos ahí que menciona el capítulo, ¿verdad? Que los vamos a ir mencionando también en este tiempo de estudio, que nos ayudan a ir caminando, ¿cierto? En esta escala de la vida para poder irnos empapando, ¿cierto? Del fruto del Espíritu en nuestro caminar con el Señor, ¿ya? Digo, ahí asumir el carácter de Dios es seguir el ejemplo de Jesús. Vuelvo a lo que en alguna oportunidad he mencionado. No podemos dejar de mirar a Jesús. Yo coloqué esta imagen aquí de este, ¿cierto? Cuando tu espejo es Jesús, cuando nos miramos en su palabra, cuando colocamos su palabra por delante y nos miramos en ella, entonces, ¿cierto? Nuestro reflejo cambia. Eh, no quedamos igual. Algo debe ocurrir en nosotros, ¿no? Una mente renovada nos lleva a tener la motivación correcta para no pecar contra Dios, la devoción a Dios, ¿cierto? La devoción que no nos deja conscientemente cometer un pecado eh, que daña la comunión con Dios en primer lugar, pero más que eso, hermanos amados, que ofenda a Dios, ¿cierto? Para no pecar contra Dios. Los nuevos hábitos espirituales nos llevan a hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en algunas, en todas las áreas de nuestra vida. Y eso es lo que el Señor quiere, que el fruto del Espíritu, ¿cierto?, fluya en todas las áreas de nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida fuera del entorno de la casa, nuestra vida dentro de la comunión de la iglesia, dentro de lo que nosotros caminamos, ¿cierto? Donde vivimos nuestra espiritualidad, ¿verdad? En todos esos ámbitos, el fruto del Espíritu debe estar presente, ¿no? En el trato con los demás. Cómo nos tratamos, cómo nos estimamos, ¿cierto? Cómo nos amamos, cómo nos queremos. No solamente en palabras, sino que también en acciones que vayan en esa misma dirección, ¿ya? Entonces, estos nuevos hábitos espirituales nos llevan a hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Voluntad de Dios que nosotros sabemos que es buena, que es agradable y que es perfecta, dice el texto, ¿no? Y eso tenemos que saborearlo en nuestra vida, ¿no? La voluntad de Dios que es buena, es agradable y es perfecta, ¿cierto? Eh, y eso tiene que, como digo, ser aplicado en todas las áreas de nuestra vida. Y ahí puede que a lo mejor hay algunas áreas en las cuales nosotros estamos más al debe, ¿no? Nos cuesta más a lo mejor.
operar cambios. Y curiosamente a veces son aquellas áreas que están relacionadas con los nuestros, con nuestra familia, con el trato que tenemos, ¿cierto? Con quienes están más cerca de nosotros. Y eso a lo mejor se debe por la confianza que hay, ¿verdad? Por el grado de conocimiento que hay del uno hacia el otro. Por lo tanto, es muy probable que es ahí en donde tenemos, ¿cierto?, una mayor responsabilidad al respecto y una mayor tarea por hacer, ¿verdad? Una mayor, o tenemos que darle más espacio al Señor, más espacio al Espíritu Santo para que obre de una manera mucho más efectiva en nuestras vidas, ¿ya? Por eso este es un trabajo, es un proceso, no es algo, ¿cierto?, que eh, sea instantáneo, ¿ya? Vamos a la siguiente lámina, si es que esto me deja cambiar ahí. Eh, bueno, y aquí están estos 6 pasos que nos menciona este capítulo de asumir. Estos títulos que están ahí son los mismos que usted tiene en su libro, ¿ya? Son los mismos que están presentes en el capítulo número 1. Yo solamente los tomé de ahí y los comparto acá porque vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, ¿ya? Usted, si leyó el capítulo, ¿cierto? Va a entender de lo que estamos hablando, ¿cierto? Eh, y el autor del libro nos dice que aquí tenemos 6 principios para asumir el carácter de Dios, ¿no? Para ser conscientes del carácter de Dios, que tenemos que aceptar el carácter de Dios en nuestra vida, ¿cierto? ¿Por qué? Como dice la imagen acá, porque fuimos creados para reflejar a Jesús, ¿cierto? Para reflejar el carácter del Señor en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, el libro nos presenta estos 6 pasos, estos 6 principios, ¿cierto? Para llegar a esto, de asumir el carácter de Dios en nuestra vida. Primero, la motivación de nuestras acciones, el motivo correcto, ¿no? Y ahí uno podría agregar una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la motivación que yo tengo para, por ejemplo, no hacer el mal, para evitar hacer el mal? ¿Cuál es la motivación? ¿Cierto? En segundo lugar, el segundo principio, la fuente del poder. Es decir, ¿qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me lleva? ¿Cierto? ¿Cuál es la fuerza que me lleva al fruto del Espíritu? ¿Es mi voluntad? ¿Es mi fuerza de carácter? ¿Es mi fuerza de voluntad? ¿O es la fuente del poder del Señor? ¿O es el Espíritu Santo obrando en mi vida? ¿No? En tercer lugar, está el título o el principio, ¿cierto?, de la responsabilidad y la dependencia. Dependemos totalmente de Dios en cuanto a lo que Él tiene que hacer en nosotros, en la obra transformadora del Espíritu. Pero tenemos la responsabilidad de reflejar esos cambios que el Señor está obrando en nosotros, en nuestra vida. Y esa es nuestra responsabilidad. El Señor puede estar, por ejemplo, trabajando en nosotros para dejar de mentir. Pero es nuestra responsabilidad el no caer en la mentira, el no usar la mentira, el darnos cuenta que cuando somos tentados, por ejemplo, a mentir, ¿verdad? Nos estamos apartando de lo que el Señor está trabajando en nosotros, ¿no? Y uno tiene que asumir aquello, ¿cierto? Entonces tenemos dependencia y tenemos responsabilidad. En cuarto lugar, ¿cierto? Está esto de lo cual ya hemos hablado un poquito, despojar y vestirse, que es lo que Pablo nos dice. Hay cosas que hay que dejar y hay cosas que hay que tomar, ¿no? Hay cosas que tenemos que dejar de la vieja naturaleza, pero hay cosas de las cuales tenemos que vestirnos de la nueva naturaleza. ¿Cómo nos transformamos de una persona, ¿cierto?, que es a lo mejor mañosa, huraña, mal genio, en una persona amorosa, agradable, que la gente quiere estar con ella, quiere compartir, quiere reírse, quiere estar ahí? ¿Cómo ocurre ese cambio, ¿cierto? A través de esto, despojar. Despojar, dejar aquellas cosas que nos hacían una persona que fuéramos, por ejemplo, de mal genio, mañoso, ¿no? Huraños, no nos pueden hablar, ¿cierto? Y vestirnos de aquellas cosas que nos hacen una persona accesible, una persona que eh, es agradable estar con ella, es agradable estar con él, ¿no? En quinto lugar, ¿cierto? Está este crecimiento equilibrado. Y aquí apunta a este punto, ¿cierto? El crecimiento equilibrado nos hace mirar, ¿cierto? De que
no solamente vamos a crecer en un área, sino que en todas las cualidades espirituales, ¿cierto? En todos estos rasgos espirituales del fruto del Espíritu, tienen que ir creciendo nosotros, porque tenemos que crecer en amor, en amor, en todo, no solamente en uno. Ahora, es probable que crezcamos más en uno y un poquito menos en otro, y ahí uno tiene que ir dándose cuenta, ¿cierto? ¿Dónde nos falta? ¿Qué es lo que más nos cuesta? ¿Habrán alguna de estas manifestaciones del Señor en nuestro carácter que nos cuesta más darnos cuenta que tenemos que cambiarlas? El fruto del Espíritu nos está diciendo, que el Espíritu Santo nos está diciendo, esto es lo que tienes que cambiar, y a lo mejor nosotros nos cuesta más darnos cuenta que tenemos ahí que trabajar eh, con más cuidado, con más responsabilidad todavía. Entonces el crecimiento tiene que ser equilibrado. Y por último, es un crecimiento progresivo. Es decir, nadie es transformado, nadie es cambiado en su carácter, ¿cierto? Es decir, esto está perfecto. No tenemos esa cualidad. Es un crecimiento progresivo. El único perfecto es el Señor. El único perfecto es Jesús, ¿cierto? Y Él es nuestro blanco, Él es nuestra meta. Allá tenemos que llegar, ahí tenemos que apuntar, ¿verdad? Pero vamos en este camino, vamos paso a paso avanzando, ¿cierto? Y como digo, en algunas avanzamos un poquito más y en otras avanzamos menos, ¿cierto? Pero tenemos que llegar allá. Y el Espíritu Santo nos va avisando, no quiero usar el término acusar, pero nos va avisando en nuestra mente, ¿cierto? Nos va avisando qué áreas son las que tenemos que trabajar con más fuerza, qué áreas tenemos que trabajar, ¿cierto? Con más ímpetu, ¿verdad? Con más decisión, ¿cierto? Con más urgencia a lo mejor, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va diciendo aquello, ¿ya? Vamos a la siguiente. Pongo lo mismo que está en la lámina anterior, pero en otra perspectiva. ¿Se acuerda la clase pasada de este? Claro que la otra tenía mucho más peldaños. Aquí hay solamente seis, ¿cierto? Efesios 4:13. Mire usted lo que dice la palabra del Señor. Qué importante es lo que en la nueva traducción viviente. Vuelvo a tomar esta misma versión. Dice, este proceso de asumir el carácter de Dios, este proceso de reflejar el carácter del Señor en nosotros. Este proceso transformador de mi vida, este proceso de asumir, ¿cierto? De reflejar lo que Dios está haciendo en mi vida a través de mis acciones. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, dice Pablo. Esa es la meta, ¿no? Esa es la meta. ¿Cómo logramos eso? Bueno, en este crecimiento progresivo, ¿cierto? En este caminar, en donde cada uno de estos pasos son fundamentales. La motivación correcta, la fuente del poder que actúa en nosotros, ¿cierto? Tenemos que reconocer, como dije, ¿cierto? Que no es por obra nuestra, no es por mi voluntad, no es porque yo soy el mejor, no es porque yo tengo la fuerza de voluntad. Ojo con eso, ¿no? Yo no soy responsable, ¿cierto? Plenamente de la fuente del poder de los, ¿no? No, no, es el Señor, es el Espíritu Santo el que obra. Él es el que hace, ¿verdad? La responsabilidad y dependencia, el despojar y vestirse, el crecimiento equilibrado y el crecimiento progresivo. Y esto nos va llevando, ¿cierto? En este caminar, ¿verdad? Que nos va haciendo acercarnos más a la imagen de Cristo, ¿cierto? Cada día más, ¿no? Con más fuerza, eh, con más plenitud, ¿verdad? Vamos a la siguiente lámina. Cuando hablamos de asumir el carácter de Dios, entonces hablamos de esto, ¿cierto? Y quiero aquí detenerme, ¿verdad? Brevemente en cada uno de los puntos que vimos anteriormente. ¿Cuál es tu motivación para no pecar? Y el libro menciona este texto que es fundamental, ¿cierto? Génesis 39:9.
¿no? Eh, Voy a dejar de compartir un poquito acá para los que tienen sus, bueno, los que solamente me escuchan, pero los que tienen sus cámaras encendidas. ¿Se acuerda usted de la historia de José en el Antiguo Testamento? Este varón que fue llevado a Egipto, ¿cierto? Que terminó en la casa de un poderoso, de un político poderoso en Egipto, y que estuvo a cargo de toda su hacienda, que estuvo a cargo, ¿cierto? Fue el gran administrador de todos los bienes, de un hombre llamado Potifar, ¿verdad? Y él tuvo un problema no menor, ¿cierto? Eh, Voy a usar una frase media coloquial acá, ¿cierto? Tuvo un lío, o casi llegó a tener un lío de faldas, podríamos decir, ¿cierto? Una vez una pastora dijo, eh, en cada imperio, dijo, hay un Potifar, ¿cierto? Y hay una, ¿cómo fue que dijo? Potifina, o algo así, ¿cierto? Eh, una persona que siempre va a estar ahí influyendo para que hagas, hagas lo malo, te desvíes, ¿cierto? Y cuando José enfrenta esta situación en Génesis 39, si usted tiene su Biblia ahí, denle una miradita, porque es interesante ver lo que José dice al respecto, ¿cierto? Las cosas estaban complicadas para José, no estaban fáciles, ¿cierto? Estaban súper complicadas, ¿verdad? Eh, Estaba siendo acosado, ¿cierto? Él se mantiene en su santidad en ese sentido, en ese aspecto, ¿cierto? Eh, y llega un momento, ¿cierto?, en el cual él es confrontado, es enfrentado de manera directa, ¿no? ¿Y qué es lo que dice José? ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su forma de pensar? Mire usted qué interesante esto. Dice, versículo 9, Génesis 39 9, ¿no? Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, dice José. Tiene clarito eso, ¿no? José fue puesto sobre todos los bienes de su amo, ¿no? No había otro mayor, aparte del amo, obviamente, ¿cierto? Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, le dice a la mujer, ¿cierto? A la esposa de Potifar. Por cuanto tú eres su mujer. Y aquí hay una pregunta primero, bueno, existencial, pero es una pregunta muy profunda en lo espiritual. Y esto nos habla de la calidad de creyente que era José. Y la pregunta que hace José es la siguiente: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué le dice a usted ese texto? ¿Por qué José no pecó? ¿Cuál fue su motivación? ¿Su reputación? ¿Qué fue lo que lo llevó a decirle a la mujer, cierto? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos a un hombre temeroso de Dios, en primer lugar, que teme a Dios. Vemos un hombre con una profunda devoción por el Señor al cual le sirve, por su... No tiene que ver solamente con mi reputación, no tiene que ver con el qué dirán. ¿Qué dirán de José? ¿No? Si se mete con la esposa del patrón, ¿cierto? No tiene que ver con eso, sino que José dice, bueno, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios? Esa es su preocupación. No es él, es su relación con el Señor. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? ¿Cómo voy a manchar mi comunión con mi Señor, ¿cierto? A través de esto. ¿Cómo lo voy a enojar? ¿Cómo lo voy a disgustar a través de este acto vil, ¿cierto? Y que obviamente trae otra consecuencia que tiene que ver con su santidad, ¿cierto? Con su pureza de corazón. Pero ¿cómo yo voy a ofender a Dios de tal manera? ¿Cómo pecaría contra Él? Y esto debe hacernos pensar a nosotros, ¿cierto? Hoy en día.
Y es una pregunta que la tengo ahí planteada, por eso se las dialogo desde acá, ¿cierto? Es, ¿cuál es la motivación de nosotros, por ejemplo, para no pecar? ¿Cuál es la motivación? La motivación correcta de José fue no ofender a Dios, fue su temor a Dios, fue su devoción a Dios, ¿cierto? Que es la primera pregunta que nosotros encontramos en la hoja en la hojita de trabajo, ¿cierto? Del capítulo 1, ¿verdad? Que nos menciona a Dios, ¿a qué nos hace, eh, qué nos evidencia? El temor a Dios. Y el libro menciona algo sobre eso, ¿cierto? Y dice, nosotros hoy día vivimos en una relación con el Señor en la cual mucha gente no le tiene temor a Dios, le da lo mismo. Yo no sé si usted se ha encontrado, pero yo por ahí escucho algunos comentarios de repente, ¿cierto? Y no estoy hablando solamente de nuestra iglesia, sino que de gente creyente, cristiana, ¿no? Muchas veces, bueno, pero si pecamos le pedimos perdón a Dios nomás. Y lo decimos con tal soltura de cuerpo, hermano. Yo digo, pero ¿dónde está el temor al Señor? No hay temor al Señor, le da lo mismo, le da exactamente lo mismo, porque lamentablemente, ¿cierto? En ese sentido, tenemos que también hacernos responsables de que muchas veces no se enseña, ¿verdad? En este aspecto, el sentido de temerle a Dios, de vivir en el temor del Señor, que no es tenerle miedo para arrancarnos, para huir, para escondernos, sino que temerle, hermanos amables. Servimos a un Dios que es un Dios vivo. Y hay cosas de las cuales yo tengo que huir como lo hizo José, porque después José huye, ¿cierto? Si usted sigue leyendo la historia ahí, el capítulo 39, ¿cierto? José arranca. El acoso estaba cada día más, más, más fuerte, ¿cierto? Y José arranca, huye, se va. Pastor. Hermana Ángela, la escuchamos. Eh, es que yo me acordaba cuando leía eso, me acordaba cuando uno era niño y uno hacía algo malo y aparte de recibir las retadas, al menos a mí me pasaba, yo miraba la cara como como de defraudada de mi mamá, no sé, de como muchas veces entristecía por Mm, lo malo que uno hubiese hecho y a uno le rompía el corazón eso, o sea, sentía uno tan mal, tan culpable de haber hecho algo malo, se sentía indigno. Decía, ¿por qué hice sufrir a mi mamá? ¿Por qué le causé este dolor? Y yo creo que esa claro, era una gran motivación para portarse bien. No verla, más que por su... los guascazos que le podían dar a uno, era no verla a ella sufrir. y que de hecho llegaban, ¿cierto? No eran solamente, no eran metáforas, ¿no? Llegaban, pues, ¿cierto? Llegaban, ¿no? Claro, pero uno causaba un dolor, ¿cierto? Uno causaba un dolor. Bueno, en nuestra vida cristiana, ¿no? Muchos fuimos formados y me acuerdo de un coro que cantábamos que hoy día tampoco se canta y curiosamente una vez escuché a un pastor decir, pero ese coro decía como que tiene un error teológico, según él, ¿cierto? Decía, cuidadito mis manitos lo que hacen, ¿se acuerdan? ¿Alguien lo Ujú. conoció, no? Cuidadito mis piececitos donde andan, mis manitos lo que hacen, mis ojitos lo que ven, ¿cierto? Porque hay un Crecimos Dios con de esos amor, coros, decimos con esos coros, ¿cierto? Porque hay un Dios de crecimos amor, con los decía coros. el coro, Hay un que Dios de mirándonos amor está. y hacíamos Claro, con acciones, con las manos. claro, Hay un exacto, Dios de exacto, amor ¿cierto? que mirando. Que mirándonos está, ¿verdad? Eh, y creo que hemos alivianado mucho en ese sentido algunos aspectos de nuestra relación con el Señor. Somos tan amigos del Señor, o nos creemos tan amigos del Señor, que parece que tenemos libertad para hacer cualquier cosa. Usted lo dijo, Y ahí nos pastor, porque equivocamos. hoy en día lo miramos más como un amigo que como un padre. Claro, sí, curiosamente, sí, y tenemos ahí un mal concepto de esta amistad con el Señor, ¿no? Tenemos ese mal concepto, ¿cierto? Por eso cuando el Señor nos corrige, nos cuesta que nos corrijan. O porque entre los amigos Vamos,
como que se lleva todo bien, ¿cierto? Y tú no quieres quedar mal con tu amigo, entonces le aceptas nomás, po, ¿no? Pero el padre que nos corrige, abuso. el padre que nos guía, el padre que nos enseña, ¿cierto? Y tenemos que tener esa visión clara en nuestra vida, ¿cierto? No podemos apartarnos de ahí. Jenny, parece que tú ibas a decir algo, tienes tu micrófono ahí encendido. No, y esta, me quedé con José, o sea, pensando, digamos, en el temor a Dios, que en nuestra sociedad, la falta del temor a Dios. Y referente a José, en ese capítulo, digamos, ese momento que vivió Quedaste José, cortado. Sí, eso ya. Sí. de ese acoso tanto a hombres como también a mujeres, porque el acoso yo creo que Mm, eleva como el ego de la persona y le gusta sentirse así, acción. Entonces, ahí están también lo que hoy día se dice, los valores morales. Entonces, muchas personas hoy en día no tienen idea de que al acceder, digamos, a ese tipo de acosos, están, como decíamos, faltando a Dios primeramente. Destruyen claro. familias, qué sé yo, todo lo que involucra todo eso. Entonces, tanto hombres como mujeres, porque no les importa eso. Y cuando uno piensa o quiere opinar o intervenir de una manera mucha más anticuada, se quedó en el pasado más o menos. Es, Sí, digamos, sí, no valorada, digamos, la posición de un cristiano tampoco. exacto. Y por eso uno, gracias Jenny, uno tiene que tener cuidado respecto a eso. Y por eso la pregunta que yo hago ahí, ¿cierto? Bueno, que no la hago yo, sino que la plantea también el libro, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra motivación? Nuestra motivación correcta, ¿cierto? ¿Hacemos para no ofender a Dios o para no sentirnos mal con nosotros mismos? O hacer Mm. sentir mal, ¿cierto? A los nuestros, es decir, a nuestra familia, no sé, o a los hermanos de la iglesia, ¿cierto? O a mis compañeros de trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es es mi motivación para no caer, ¿cierto? Para no dejarme llevar por la corriente del mundo, o lo que el resto hace, ¿cierto? ¿Cuál es mi motivación? Bueno, obviamente lo que nos enseña la palabra es que nuestra motivación correcta debe ser la de nuestra devoción al Señor, nuestra Devoción. devoción marcada por el amor al Señor. Tenemos que aprender a amar al Señor correctamente. Tenemos que aprender, ¿cierto?, a caminar con Él correctamente. Tenemos que aprender a respetarlo, ¿cierto?, en ese sentido. Como Dios, pues, ¿verdad? Como el Dios que Él es, ¿cierto? Bueno, continuamos con la imagen que les quiero presentar. Ahí está, ¿cierto? Estábamos en la primera, ¿cierto? ¿Por qué no pecamos, ¿cierto? ¿Por qué no nos alejamos? ¿Cuál es tu motivación para no pecar? Ya vimos lo de José, ¿cierto? Y ahí coloco algunas opciones, ¿cierto? Que están arrancadas del texto que estamos revisando. En segundo lugar, el libro nos plantea, ¿cierto? En estos principios, cuál es la fuente del poder que opera los cambios en nuestra vida. Y tomo aquí este texto que está en el Evangelio de Juan 15:5. Dice, cuando Jesús habla de la vid y los pámpanos, dice, separados de mí, ustedes dicen no pueden hacer nada, ¿cierto? Entonces, esto es fundamental, ¿verdad? Y las palabras de Jesús son muy elocuentes. No pueden hacer nada. Es decir, no hay nada que puedan operar, que pueda ocurrir en ustedes, si no es porque yo lo hago, lo que dice Jesús, ¿cierto? Entonces, la fuente del poder que opera los cambios en nuestra vida, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es? ¿Tu carácter fuerte o es la acción del Espíritu Santo? ¿Es nuestra voluntad o es nuestra unión con Jesús? Bueno, parece que la segunda
Y la cuarta, ¿cierto? Van en la dirección correcta. La acción del Espíritu Santo es la fuente, ¿cierto?, de los cambios que operan en nuestra vida. Y nuestra unión con Jesús, separados de mí. Ustedes no pueden hacer nada, dice el texto, ¿cierto? Tercer lugar, somos dependientes de Dios y responsables de mostrar al Señor. Y aquí tomo este texto de Filipenses 3, ¿cierto? Versículos 12 y 13. Una cosa hago, dice Pablo, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Eh, Esto nos lleva, ¿cierto?, a tener que entender que dependemos totalmente de la gracia del Señor, de la gracia, del amor compasivo del Señor en nuestras vidas, que dependemos totalmente de la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón, de Él dependemos, ¿no? Somos dependientes de Él. El día, hermanos amados, que nosotros nos consideremos autosuficientes e independientes, habremos fracasado, ¿cierto? Y todo quedará solamente en algunas buenas intenciones. Por otro lado, somos responsables del querer y el hacer buenas obras. Y eso es lo que Pablo ahí menciona también, ¿no? Somos responsables del querer y del hacer las buenas obras, ¿no? Tenemos que, en la medida que uno va amando al Señor, ¿cierto? Uno va amando su palabra, va amando su ley, colocarla por obra, ¿cierto? En nuestro día a día, ¿ya? Vamos a los siguientes tres principios: despojarse de la vieja naturaleza y vestirse de la nueva naturaleza. Romanos 12:9, Pablo escribe a los hermanos, ¿cierto? Ahí, aborrezcan lo malo, dice, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Eso es lo medular del texto, dice otras cosas más, pero es lo medular del texto. Ustedes, los creyentes, los seguidores de Jesús, los que han creído, los que caminan, ¿cierto?, a la fe en Jesús, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Despojarse de las acciones de la vieja naturaleza y vestirse de los rasgos del carácter de la nueva naturaleza. Esto implica, en segundo lugar, cambiar los hábitos del mundo por los hábitos del reino de Dios. Dos cosas diferentes: los hábitos del mundo y los hábitos del reino de Dios, ¿cierto? Es algo que tenemos que tener presente en nuestra vida y nuestro caminar con el Señor. ¿Cuáles hábitos del mundo, por ejemplo, todavía permanecen en mi vida? ¿Qué cosas, qué prácticas, ¿cierto?, están presentes todavía en mi trato con las personas, en mi trato con los demás? ¿Será a lo mejor un poco déspota al hablar con los hermanos? ¿Será a lo mejor un poco autoritario? Y uno tiene que entrar a examinarse ahí profundamente, ¿cierto? Bueno, y en esa misma dirección, ¿cuáles son los hábitos del reino, por ejemplo, que me dice el Espíritu, el fruto del Espíritu que yo debo tener para poder llevar adelante un trato de acuerdo a cómo Jesús trata a las personas? ¿Hay amor en mi vida? ¿Mis palabras están revestidas de amor? ¿Queremos dañar a las personas cuando hablamos? ¿Queremos herir a las personas cuando hablamos? Cuando exponemos una verdad, ¿cierto? ¿O nos dejamos guiar por el Espíritu para que nuestras palabras puedan ser sazonadas por el Espíritu Santo, ¿no? Crecimiento equilibrado. ¿Qué cualidad del fruto del Espíritu te cuesta más asumir? Debemos crecer en todos los rasgos que se consideran en el fruto del Espíritu, como ya lo mencioné anteriormente, no solamente en algunos. Nos cuesta asumir en nuestro carácter. Debemos tener conciencia de aquello, ¿cierto? ¿Qué es lo que más nos cuesta asumir? De estos 9 caracteres que tiene el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Cuáles son los que más me cuesta practicar, asumir en mi vida, hacerlo un hábito en todas las prácticas, ¿cierto? Y en todas las áreas de mi vida, ¿no? Eso es algo que yo debo tener siempre presente en mi mente. Y por último, el crecimiento es progresivo. No dejen de poner en práctica, dice Pablo, todo lo que aprendieron y recibieron de mí, cuando escribe a los hermanos de la iglesia en Filipos, capítulo 4, versículo 9.
no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron. Hermano, el crecimiento es progresivo. El Señor siempre nos irá perfeccionando en la medida que nosotros vayamos practicando el fruto del Espíritu en nuestra vida. Nos dejemos moldear por Él, ¿cierto? Podemos llegar a alcanzar, ¿cierto? Esta semejanza con el Señor en la medida que vamos caminando y avanzando en ellos también. ¿Qué indica esto? Bueno, que nuestro crecimiento nunca termina, siempre está en proceso, que nuestro carácter y conducta se alimentan continuamente, ¿no? Nuestro carácter y conducta se alimentan continuamente. Si usted se da cuenta, al final del libro no hay, ¿cierto? Hay un circulito donde dice carácter y conducta, en la página 24. Ahí está, ¿cierto? Carácter y conducta. Y ahí están, ese circulito, ¿cierto? Está construido por dos flechas que están continuamente girando, ¿no? Claro, porque nuestro carácter y nuestra conducta se alimentan continuamente. No son dos cosas que están separadas, ¿no? Sino que se alimentan continuamente en nuestra vida, ¿ya? Lo puse más gráfico en esta imagen que ustedes tienen ahí, ¿no? Conducta. Digo, ahí es el conjunto de acciones, conducta es el conjunto de acciones, reacciones y respuestas que un organismo o persona realiza en interacción con su entorno. Es decir, la conducta define lo que hacemos. Carácter, algo que vimos el jueves pasado, de manera mucho más detallada, ¿cierto? Menciono solamente algunas cosas acá. Entonces, carácter es el conjunto también de cualidades morales, ¿se acuerdan? Donde están los valores, los principios, ¿cierto? En estas cualidades morales, ¿cierto? Y espirituales que evidencian la madurez de una persona. Y esto define lo que somos. Y yo pongo acá una imagen, ¿cierto? Y es bien interesante. Entre paréntesis, ¿no? De los que estamos acá. ¿Cuántos saben andar en bicicleta? Yo creo que varios, ¿cierto? Bueno, no los veo a todos porque estoy compartiendo pantalla, pero imagino que varios saben andar en bicicleta. ¿Les costó andar en bicicleta? ¿Cuando aprendieron a andar en bicicleta? Bueno, muchos de los que aprendimos a andar en bicicleta, a diferencia de las bicicletas que hoy tienen los niños, ¿cierto? Rueditas al lado, ¿se ha fijado? En la Mm, rueda trasera, tiene unas rueditas pequeñas, ¿cierto? Que evitan que el niño se caiga, ¿no? Bueno, uno aprendió a andar en una bicicleta sin esa ruedita. Por lo tanto, eh, nuestro cuerpo sufrió algunos estragos al respecto, ¿cierto? Y esta imagen representa eso, ¿cierto? Una persona que va en bicicleta y que se cae. Ahora, seamos súper honestos en esto, ¿no? Cuando eso ocurría, ¿qué era lo que más se preocupaba a uno, ¿cierto? Al caer. Bueno, no solamente en bicicleta, sino que a lo mejor en otra circunstancia en que sufríamos alguna caída. ¿Qué era de lo que más uno se preocupaba? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¿Sí o no? Y uno antes de parar se miraba para todos lados, ¿cierto? Si alguien me estaba mirando. Porque si alguien me veía, lo más probable es que se iban a burlar de mí. Iba a ser apuntado por el dedo, ¿cierto? Me iban a identificar como el que se cayó en la bicicleta, ¿no? Ahora, eso nos habla algo que está profundamente arraigado en nosotros. Yo lo pongo aquí como ejemplo, ¿cierto?, de la vieja naturaleza, que ante la desgracia, ante la caída, que yo comienzo, ¿cierto?, esta parte, que ya estamos llegando al final de este estudio. Comienzo con esta parte que tiene que ver con algo tan cotidiano como el andar en bicicleta y caerse, que puede ser algo jocoso inclusive, ¿cierto? Y a lo mejor uno mismo se ríe de aquello, ¿no? Pero hay otro tipo de caídas en la vida, ¿o no? Hay otro tipo de porrazos en la vida.
que a lo mejor no nos van a dejar una marca física, hermanos. No nos van a dejar una huella en un brazo, en una pierna, no sé, en alguna parte del cuerpo, algún moretón. No nos van a dejar ese tipo de marca, pero nos van a dejar otras marcas que nos van a producir dolores, a lo mejor por largo tiempo, por muchos años en nuestra vida. Y curiosamente uno siempre va a estar mirando que alguien no se dé cuenta que yo caí en esta circunstancia. Ser también objeto de mofa, de burla frente a las demás personas que eh, se creen perfectas o que creen que lo están haciendo muy bien y que me apuntan como si fuera yo el único que me equivoqué, que me caí, ¿no? Y la imagen de arriba, ¿cierto? Presenta a este joven, a este niño, ¿cierto? Que cae en bicicleta y los demás están todos riéndose de él. Y eso de la vieja naturaleza. Asumir el carácter de Cristo, asumir el carácter de Dios a través de la acción del Espíritu Santo, ¿cierto? Tiene que ver, hermano amado, en cómo nosotros reaccionamos de acuerdo a lo que el Señor está haciendo en nosotros. Por eso la parte de abajo, ¿cierto? La segunda parte de la imagen, que es la misma, pero la acción de las personas que están al lado es totalmente diferente. Tender la mano al que cayó, levantarlo, acompañarlo, ¿cierto? Darnos cuenta que a lo mejor así como él cayó, yo también puedo caer a lo mejor en algún momento, también me puedo equivocar. Entonces ya no tenemos a un círculo, ¿cierto?, que se burla, que apunta con el dedo, sino que tenemos a alguien que sale de ahí, ¿cierto?, y me tiende la mano y me levanta, me pone de pie, ¿verdad? No me deja en el suelo. Esta creo que es la última que tengo para compartir con ustedes. Y parto con la misma imagen, ¿no? Solamente que vuelvo al texto con el cual comenzamos. ¿Qué fruto del Espíritu se identifica en esta imagen? ¿O cuántas cualidades del Espíritu se identifican con esta imagen? Y pongo ahí las tres máximas que menciona Pablo con respecto a nuestro caminar en el Señor. Pero es bueno hacer esta pregunta. ¿Qué fruto del Espíritu se identifica en la imagen? ¿Logras tú identificar alguna? La bondad, La bondad. ¿Habrá otra? ¿Qué cree usted? ¿Qué otra cualidad de esta nueva naturaleza creada a la semejanza de Dios está presente en esta parte de la imagen? el amor, El amor, la bondad, el amor, la misericordia. la misericordia. Tender la mano es tener misericordia, ¿o no? ¿Sí o no? El amor al Darle la mano a prójimo. alguien. El amor al prójimo, ¿cierto? El amor al prójimo, ¿no? No nos alegramos cuando el prójimo cae. Y usted sabe que el término prójimo ahí, ¿cierto? Es un término genérico. No tiene apellido designado, ¿cierto? El apellido se lo pone uno, porque tiene que ver con el entorno inmediato que tenemos ahí. Puede ser un familiar, puede ser un vecino, puede ser un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de estudio. Depende de dónde depende del terreno que nosotros estemos pisando. Pero allí podemos reflejar la vida de Jesús en nuestras acciones. Recuerde lo siguiente: nuestra conducta refleja lo que hacemos, nuestro carácter refleja lo que somos. Y para llegar a esto, hermanos amados,
tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Darnos cuenta que el Señor está trabajando en nuestra vida para que nuestro carácter y nuestras acciones sean moldeadas por la acción del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu comience a reflejarse en nosotros, en una mente transformada, en una mente, dice Pablo, desháganse de su vieja naturaleza. ¿Cuál vieja naturaleza? Volvemos a lo mismo, ¿cierto? Bueno, esa vieja naturaleza pecaminosa que se burla del que cae, que se ríe, que se mofa, ¿cierto? Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos, que cambien su actitud, que al ver una desgracia, ¿cierto? Sientan pena, dolor, tristeza, y que sean movidos, ¿cierto? A actuar de una manera diferente. Por eso Pablo dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, pero pónganse la nueva, úsenla. Vuelvo al término, ¿cierto? Ponernos una pieza de ropa, ¿cierto? Es para usarla. Pónganse la nueva naturaleza, úsenla diariamente, ¿cierto? Para que sean personas, como la imagen lo muestra ahí, ¿cierto? Que puedan extender la mano al caído, orar por él, bendecirlo. Oren por sus enemigos, dice Jesús, ¿o no? ¿Tiene alguna persona que a lo mejor sin considerarlo usted un enemigo, pero usted sabe que a lo mejor no es santo de su devoción y que hay ciertas distancias, que hay ciertas cosas que a lo mejor son intransables, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué vamos a hacer frente a eso? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? Oren por ellos, ténganlos en oración, bendíganlo, dice Pablo. Bueno, no dice Pablo, lo dice la palabra, ¿cierto? Bendíganlo. No, no caigan, ¿cierto?, en este juego sucio. A esto nos lleva, hermanos queridos, este tiempo de estudio. A esto nos está empujando, a esto nos está moviendo. Y creo que si el Señor ha puesto este sentir en nosotros de poder acercarnos a su palabra a través de esta guía, ¿cierto? Es porque aún hay muchas cosas que Dios tiene que hacer en nosotros. Es porque aún nos falta mucho camino por recorrer al respecto. Es porque tenemos que tener una motivación correcta, por ejemplo, para no pecar contra el Señor. Que nuestra devoción sea el motor que nos lleve a sentir temor del Señor, temor de perder su comunión, temor de perder la cercanía con Él, temor a sentirnos lejos de Él, porque lo ofendemos cuando caemos en pecado voluntariamente, ¿cierto? Y hacemos las cosas mal. Y de eso el Señor nos quiere librar. Quiero compartir para finalizar eh, la pregunta número 2 de la guía de estudio. La podemos comentar brevemente. Dice, durante los últimos días, ¿qué tan fuertes han sido las siguientes motivaciones para tus acciones? Es decir, lo que estamos haciendo, lo que hacemos, no dice buenas acciones, malas acciones, dice las acciones, ¿cierto? Durante los últimos días, ¿qué tan fuertes han sido las siguientes motivaciones para tus acciones? Y hay un listado ahí, ¿cierto? Que que cada uno tendrá que escoger ahí, ¿cierto? Una o más de una, ¿cierto? ¿Cuáles han sido estas motivaciones? Nuestra devoción a Dios, la preocupación por nuestra reputación, para que digan de nosotros que es un buen vecino, que es una buena persona, ¿no? El deseo de sentirse bien con uno mismo, ¿cierto? Lo que en, en, en esto, en estas charlas motivacionales, ¿cierto? Tanto se hace énfasis, ¿cierto? Sentirte bien contigo mismo, pues, hombre, ¿sí o no?
sentirte bien contigo mismo. Eso es lo máximo, ¿no? Pero parece que en el camino del Evangelio eso no es lo máximo, no es sentirnos bien con nosotros mismos. No es lo que José quiso hacer, ¿no? Cuando se alejó del pecado. Sentirse bien consigo mismo. No, no. José temía perder la comunión con el Señor. Esa era su mayor preocupación, ¿cierto? Lo demás era secundario o en tercer lugar, pero lo principal era esto, ¿cierto? No perder la comunión con su Señor. ¿Cómo pecaría yo contra Dios? ¿No? José no dijo, ¿cómo voy a manchar mi reputación si soy el mejor administrador? ¿Cierto? Y esto va a ser una mancha en mi currículum, ¿no? José no pensó en eso. El hábito de vivir según la ética en la que uno creció, el deseo de seguridad o comodidad, otra alternativa, el deseo de estatus, ¿cierto? Que todos te reconozcan, el deseo de sentir el control, de sentirte en control, ¿cierto? O poderoso, yo puedo con esto, el deseo del placer, ¿cierto? De sentirnos satisfechos. Yo pude. ¿Qué respuesta vas a dar ahí? Esta es personal, ¿ah? ¿Cierto? Es para cada uno. Pueden haber más de alguna alternativa, ¿cierto? Y yo sé que por muy espirituales que seamos, no siempre lo que hacemos, lo hacemos por devoción al Señor. No siempre. Hacemos cosas porque las queremos hacer nomás. Y tenemos que hacernos cargo de eso, ¿cierto? Y todo lo que hacéis, dice la palabra, ¿cierto? Y todo lo que hacéis, sea de palabra, ¿cierto? O de hecho, ¿cierto? Hacerlo todo para la gloria del Señor, ¿o no? ¿O para la gloria nuestra? No, no, para la gloria del Señor. El que trabaje bien para la gloria del Señor, ¿cierto? El que enseñe bien para la gloria del Señor. Esa es la correcta motivación. Mis hermanos queridos, hermanas amadas, que el Señor nos bendiga en este tiempo. No sé si alguien tiene algún comentario antes de terminar o algún alcance que sea interesante de poder escuchar, de poder eh, comentar brevemente antes de terminar. La hora ya se nos ha ido, pero siempre quiero dejar unos minutos para que si alguien tiene alguna palabra al respecto. Solamente tienen que encender su micrófono, decirme aquí yo presente, y si no, terminamos con un tiempo de oración. O por último, decirnos cómo le ha parecido la modalidad por último de estudio, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está mal? Eh, ¿Nadie? ¿No? ¿Ningún comentario? ¿Está todo bien? ¿Sí? Yo Ya. quiero comentar. Ah, ya, Nati. Ok, allá está la Nati. Te Sí, escuchamos, Nati. pastor, porque en realidad como hijo de Dios, bueno, yo hablo por mí en realidad, humanamente, es difícil poder asumir muchas veces que nuestras actitudes, nuestros caracteres dificultan mucho en mostrar la imagen del Señor. Mm, Uno como hijo de Dios eh, es muy difícil muchas veces en el área del trabajo, como decía usted, en el área de la familia. Cuando la familia no está presente en la iglesia, cuando la familia no es parte de una iglesia, ve nuestras actitudes muchas veces negativas, que muchas veces dificulta el hecho de que ellos lleguen a la casa del Señor o acercarse más a Dios. Y yo conozco de mi parte y yo deseo en lo profundo que nunca, no sé, el Señor, una palabra de mi familia que diga que yo por mi hija o por mi compañera de trabajo nunca te conocí, o porque esta persona nunca habló bien de ti, o esta persona nunca me dijo palabra de ti, que me nombre así eso, ese es mi temor. Mi temor es no.
entregar palabra de Dios a esas personas que lo necesitan de la forma que el Señor quiere. Y ese es mi temor siempre. Y trato, y cuesta, pastor, porque humanamente somos pecadores, somos faltos ante el Señor. Y estos estudios nos sirven mucho para reforzar nuestra mente humana de pecadores que somos y entender que en realidad necesitamos mucha oración, mucha fuerza, porque hay momentos muy difíciles, hay personas que no escuchan, no quieren escuchar, no quieren entender, no quieren asumir errores, no quieren asumir que hay un Dios. Entonces, para nosotros los hijos de Dios, se nos ha hecho muy difícil, pastor. Yo trabajo, tengo compañeras de trabajo que sí han escuchado. Yo muchas veces trato de hablarles de la palabra, de comentarles, muchas veces es difícil porque se cierran por situaciones que han vivido y uno las entiende muchas veces, las comprende porque han vivido situaciones difíciles, pero uno dice, Señor, ¿qué más les digo? ¿Qué palabras puedo decirle más para que esa persona realmente crea en ti y sepa que hay un Dios grande, a pesar de las situaciones que puedan vivir? Porque yo les digo que aunque yo sea hija de Dios, yo igual sufro situaciones difíciles, soy mamá, he vivido muchas situaciones difíciles a pesar de que uno sienta que el Señor está con nosotros. Y entonces eso para nosotros como hijos de Dios, formar, como decía en este tiempo, el carácter, es difícil, pero como dice su palabra, para el Señor nada es imposible, por eso Él no, nos dejó su palabra y este mandato, porque si no, no podríamos hacer, Él nunca nos va a dar algo que no humanamente no podamos hacer. Así que a seguir confiando y orando de que podamos ser bien la voluntad de Dios y tener temor de Él, que es lo más importante. Amén. 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 Gracias, gracias, Nati. Sí, quédese con el texto que compartimos de Juan 15:5. Jesús hablando acerca de la vid. Separados de mí, dice Jesús. Separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Eh, Cuando veo la historia de José, yo veo a un hombre que teme estar separado del Señor, que su temor es quedarse sin esa cobertura especial de este Dios al cual él le sirve, ¿no? La motivación correcta. Como dijo Nati, sin duda hay muchas personas que caminan junto a nosotros, hermanos queridos, hermanas amadas, que han sido dañadas a lo mejor por malas actitudes dentro de las iglesias, dentro de congregaciones, ¿no? De hermanos y de líderes. Y eso es una realidad que tenemos que reconocer. Líbrenos el Señor para que seamos nosotros en algún momento piedra de tropiezo para alguien, ¿no? Que camina o que pueda llegar al Evangelio. Y ahí tenemos una doble tarea, como dice Nati, ¿cierto? El poder animarlos, a pesar de decirles que hay un Dios que siempre los va a amar, ¿no? Que siempre los va a amar. Y esa es una tarea permanente en nuestro caminar con Él. Oramos al Señor, ¿les parece? Tengamos un tiempo de oración. Incline su rostro y podamos elevar al Señor una oración para terminar este tiempo de estudio. Padre, gracias por el momento que tú nos has dado, Señor, de acercarnos a tu palabra. Gracias, Padre, por eh, entender nuestra condición de personas, hombres y mujeres, Padre, que necesitan cada día más de ti. Señor, que este tiempo de estudio nos ayude a poder eh, tomar conciencia, Señor, en primer lugar, de nuestra condición de pecadores ante ti, Señor, pero también, Padre amado, como nos decía tu palabra, el hacernos sentir, Padre, que tú estás obrando en nosotros. Señor, ayúdanos a poder eh,
despojarnos de todo aquello que empaña, que impide, Señor, eh, tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que demos libertad al Espíritu, a tu Espíritu, Señor, en nuestros corazones para que pueda obrar, para que nos pueda convencer de pecado cuando estamos equivocados, Señor, y a veces nos resistimos a ello. Ayúdanos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo quien nos cambie esa manera de pensar. Eh, Permite, Señor, que podamos ser responsables también en poder vestirnos como nos enseñaba tu palabra, de esta nueva naturaleza que tú nos das. Padre Santo, para que en este accionar continuo que tú tienes en nosotros podamos cada día ir dejando aquellas cosas, Señor, que empañan tu presencia, pero también, Señor, ir abrazando todos aquellos hábitos, todas aquellas prácticas, Señor, que nos llevan a acercarnos más a ti. Haznos, Señor, personas más amorosas, haznos personas más humildes, haznos personas, Señor, menos soberbias, haznos personas menos arrogantes a lo mejor. Y perdónanos, Señor, cuando a lo mejor no resistimos a la acción de tu Espíritu en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para liberarnos de todo aquello, Señor, como nos enseña también tu palabra, de todo peso, Señor, que nos haga que este caminar contigo sea lento y pesado. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Permite, Señor, que el temor tuyo siempre esté presente en nuestras vidas, que podamos temer, Señor, temer para no equivocarnos, Señor. Líbranos de todo aquello. Padre, quédate con nosotros. Trae libertad, Señor, a nuestras vidas. Padre, si en alguno de nosotros, de los que estamos acá conectados, Señor, hay algún lazo, alguna atadura, Padre amado, que entorpece, que empaña esta comunión contigo, Señor, esta amistad contigo, oramos para que en el nombre de Jesús tú traigas libertad y puedas cortar, Señor, toda atadura. Ayúdanos, Padre, bendícenos en este tiempo. Quédate con nosotros, Señor, y que la gracia de tu Espíritu Santo siga trabajando en cada uno de nuestros corazones. Permítenos, Señor, que sigamos leyendo este libro, que podamos seguir acercándonos a tu palabra, que, Padre, durante la semana podamos apartar un tiempo para poder tener un espacio, Señor, a solas contigo. Guíanos en todo momento, que tu gracia, tu amor y tu paz reposen en nuestros corazones, Señor, siempre. Danos, Padre, un reparador descanso durante esta noche, Señor, y prepáranos para el día de mañana iniciar una nueva jornada. Gracias por todo. Tu paz, tu amor, Señor, estén con nosotros y con cada uno de los nuestros en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos amados. Quedamos despedidos. Gracias, hermano Marcos.